Radio Delfín presenta Hablemos Claro, hablemos de derecho. El orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad, inspirado en postulados de justicia. Aquí explicaremos las normas que regulan la convivencia social, leyes, reglamentos y demás resoluciones de carácter permanente y obligatorio. Lo invitamos a que se quede con nosotros y que resuelva sus dudas, que conozca y que participe en esta mesa para que juntos hablemos claro, hablemos de derecho. Muy buenas tardes. Estamos en un programa más de Hablemos Claro, hablemos de derecho. Gracias por su preferencia. Estamos transmitiendo desde Radio Universidad Delfín en el 88.9 FM de su radio. Recuerden, además, tenemos un teléfono en el estudio, el 38-288-94, a la orden de todos ustedes. Pues les decía que estamos en una edición más de Hablemos Claro, hablemos de derecho. Como siempre, pues los tres acostumbramos a abrir nuestros trabajos al mediodía y desde luego estar en sintonía con todos y cada uno de ustedes, invitándolos como siempre a que participen con nosotros. Y bueno, Francisco Javier Tejero Bolón, Manuel Rivero Gil, Daniel González. Pues ya estamos los tres, estamos instalándonos para hablar de un tema muy importante y desde luego que nos han estado solicitando, como es algo totalmente familiar, como es el matrimonio y el divorcio. Fíjate qué contradicción, ¿no? Pero bueno, ya ves que uno se casa con una persona y se divorcia de otra. ¿Cómo ves, Daniel? Pues exactamente lo que comentas. Un saludo para toda la gente que nos escucha y pues son dos temas muy delicados, pero nosotros los vamos a tocar no desde el punto de vista sentimental, aunque influye demasiado como es el caso en ambas circunstancias, pues lo vamos a ver desde el punto de vista contractual civil, que es el que nos compete. Pero tienes toda la razón en lo que comentas de que uno se casa con una persona y si es cierto termina divorciada de otra. ¿Por qué? Pues porque terminan diciendo es que realmente no lo conocía, y es uno de los argumentos que por lo regular siempre dan y que nosotros como estudiosos del derecho y que en algún momento tramitamos ante los tribunales situaciones de estas naturalezas, pues muchas veces escuchamos que nos dicen eso nuestros clientes, es que yo no sabía realmente cómo era esta persona. Fíjate, mira, algo inusual, ¿no? Pero nos los han estado preguntando y precisamente por eso es que, pues hoy decidimos tocar este tema que es bastante amplio y vamos a tratar de ser lo más específicos que podamos. Y primero que nada, pues mucha gente pues ignora acerca de los requisitos para contraer matrimonio y bueno, yo creo que ahí, para no quitar espacio, yo lo único que les puedo decir es que varía, ¿no? Varía de estado a estado y muchas veces igual en las localidades, por lo que lo más viable es acudir al registro civil y ahí te dan, en el momento en que solicitas los requisitos, o si pretendes amenazas con casarte, inmediatamente te dan una solicitud y un papelito donde vienen todos los requisitos, ¿no? Para no estar gastando espacio, nada más así les vamos a comentar, ¿no? Y bueno, pues yo creo que vamos a hablar un poquito de los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio. ¿Qué les parece, no? Y bueno, pues comenzamos diciéndoles que de acuerdo a nuestro Código Civil del Estado de Campeche, los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por parte de su parte con los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. Esto, fíjate que muchas veces lo confundimos ese famoso artículo cuarto constitucional, pues no le damos la importancia que tiene. Pero bueno, aquí no dice que el hombre o que la mujer, dice que ambos cónyuges deben de contribuir
con los fines del matrimonio. Y es una cuestión que nosotros posteriormente tomamos roles diferentes y cada quien le da su enfoque. De hecho, anteriormente también nos mencionaban algunos estudiosos del derecho exactamente eso, ¿no? Que el matrimonio pues era primeramente una manifestación de voluntad que tenía una finalidad. ¿Y cuáles son esos fines del matrimonio? Bueno, había un jurista llamado Rugina Villegas que nos decía que primordialmente la finalidad del matrimonio era perpetuar la especie, pero solamente nos manifestaba ese punto. Más sin embargo, pues sigue quedando en la incógnita en muchas ocasiones cuáles son las finalidades del matrimonio. Sí, porque pues toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos. Por lo que toca el matrimonio, este derecho será ejercido de manera común y de común acuerdo por ambas partes. Nada de que yo quiero tener media docena, yo quiero tener un equipo de fútbol. O como era tradicionalmente, ¿no? Los que Dios nos mande. Los que Dios nos mande, no. Hay que decidir de manera responsable e informada. Pues es muy bonito, ¿no? Cuando estoy enamorado y pues está soñando con la casita blanca, con jardines y la cuestión y 12 niños ahí jugando. Pues es muy bonito soñarlo, pero mantenerlos es la cuestión, ¿verdad? Y sobre todo como está la situación económica en estos días, pues como que hay que pensarlo, por eso dicen que hay que informarse. Sobre todo porque el artículo 175 del Código Civil nos dice que los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de estos en los términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para este efecto, según sus posibilidades. A lo anterior, no está obligado el que se encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá íntegramente a estos gastos. Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges e independientes de su aportación económica al sostenimiento del hogar. ¿Cómo ves, Manuel? Es un artículo muy, muy importante del Código Civil, porque pues aquí la responsabilidad es de ambos cónyuges, pero sí, si bien es cierto que dice que no está obligado el que se encuentre imposibilitado para trabajar, pero que se entienda, no es que no quiera trabajar, es decir, que se pase de holgazán o de holgazana y no quiera contribuir. Bueno, es una cuestión muy diferente a que se encuentre imposibilitado. ¿Y a qué edad puede uno contraer matrimonio? Bueno. Lo legal es ser mayor de edad, como lo indica el Código Civil, con requisitos normales. Ahora, estamos hablando también de que hay menores que pueden contraer matrimonio, y entonces ya se le da una edad específica tanto al varón como a la mujer. Estamos hablando de que normalmente se han manejado 16, 14 para la mujer y 16 para el hombre. Pero que se entienda, ¿no? Con el consentimiento de sus padres. ¿Y si estos se niegan a dar su consentimiento sin razón de ninguna especie? Pues el acto jurídico es nulo, no tiene validez. O sea, aquí acuérdate que el acto jurídico tiene dos requisitos muy importantes. Primero que nada, los requisitos de existencia y posteriormente los de validez. Es decir, para que un acto jurídico como es el matrimonio exista, primero tiene que haber voluntad, un objeto y muchas veces una solemnidad, como es el caso del contrato de matrimonio. Estamos hablando que la voluntad es el clásico requisito, o yo diría que el más importante, el decir sí me quiero casar. No, y la importancia y entender la responsabilidad que conlleva una palabra tan sencilla como decir sí. No es solamente decir sí enamorado, todas las consecuencias, derechos y obligaciones que va a traer al momento de decir sí o decir acepto. Lamentablemente hoy en día se ha estado, de acuerdo a las estadísticas, vemos que se ha estado dando ese sí o ese consentimiento sin la responsabilidad requerida y la importancia de vida. Preguntaba sobre la edad.
porque efectivamente los menores de edad están bajo la tutela de los papás y en consecuencia estos son los que por obligación deben de velar por los intereses de los menores. Sin embargo, ocasionalmente el menor quiere contraer matrimonio y sin una razón realmente de peso justificada el padre o los padres se oponen. Para esto requeriríase el consentimiento del gobernador del estado, quien daría su consentimiento en todo caso cuando los padres lo nieguen, o en su defecto ante un juez familiar, quien también pudiera dar su consentimiento en un momento dado que le fuera solicitado. Pero son situaciones que el código prevé, que son poco usuales, pero que bueno, ahí están de alguna forma a mano de alguna persona que por razones determinadas pues no pueda contraer matrimonio a secas porque es menor de edad. Pero lo normal efectivamente es que sea mayor de edad y que su consentimiento lo haga expreso mediante pues una serie de trámites que ante el oficial de registro civil piden para contraer nupcias, ¿no? Sí, yo quería hacer nada más ese hincapié en cuanto al acto jurídico para mayor amplitud, ¿no? Digamos, el contrato de matrimonio existe si los muchachos sin el consentimiento de sus padres contraen matrimonio. Fíjate bien, sí existe. Hay existencia del acto jurídico. ¿Por qué? Porque hay el consentimiento, la voluntad. Hay un objeto que es el contraer matrimonio y fue solemne, fue ante una autoridad. La cuestión es que este acto jurídico sí existe, pero es nulo, está afectado de nulidad. ¿Por qué? Porque acuérdate que los menores no tienen capacidad de ejercicio. Efectivamente. Por lo tanto, requerirían forzosamente del consentimiento de los padres. Y me vino a la mente ahorita que dijiste que podría intervenir el gobernador o un juez si los padres o los abuelos si no quieren dar el consentimiento, pero tendría que ser por una causa justa y fundada. No nada más que porque me quiero casar. Claro. O sea, no es que el padre se esté negando por algo justo, sino que aquí tendría que ser un capricho del padre. ¿Sabes qué? No te casas, aunque tenga razón el menor. No te casas. Y entonces sí podrías demandar ante un juez que lo... Pues sí, en este caso el estado de gravidez... que podría ser una recibe, razón, ¿no? Podría ser una razón. De mucho peso. El estado de gravidez. E inclusive podrían acudir hasta el gobernador del estado, es cierto, pero sería en casos muy aislados y que el joven tuviera la razón, o la joven, suficiente como para solicitar el matrimonio. Bueno, más sin embargo, esto se hacía no nada más por el hecho de pensar en el capricho del padre de no casar, de no dejar contraer nupcias a ninguno de las personalidades menores que quisieran. Surgía mucho en aquel tiempo las cuestiones romeo-julietescas o shakespearianas, digámoslo así, de que esa persona es de otra familia y yo no quiero nada más por el capricho del apellido, ¿no? De la nomenclatura. Entonces, ahí es donde optan por buscar esta situación. ¿Buscando qué? ¿O cuál era la intención o finalidad de que también se recurriera a altas esferas como lo es la autoridad o el ejecutivo del Estado? Pues buscando exactamente ese equilibrio y el seguir manteniendo a una sociedad, y recordemos que obviamente la familia pues es la base de la misma, ¿no? Y como lo contempla pues aquí la ley sí es muy clara cuando nos dice que una persona menor de 18 años no puede contraer matrimonio sin consentimiento de sus padres, y si vivieron estas, o el que le sobreviva tendría que darle el consentimiento. Ya nos manifiesta ahí que se necesita esa famosa figura que se llama emancipación, que es lo que nosotros conocemos como la figura de la emancipación. Habrá que emancipar a los hijos para efectos de que contraigan la nupcia. Hay detalles sobre el matrimonio poco usuales, como por ejemplo los esponsales, ¿no? Que es una forma de llegar a un convenio, algo previamente establecido por quienes pretenden casarse, y que por alguna de las partes, sin razón justificada, al final de cuentas dijera, pues no me caso. Se pueden establecer inclusive penalidades, como resarcimiento de daño moral. Esto es como, por ejemplo, girar invitaciones para que
las personas concurran a determinado sitio porque ahí se van a casar y resulta ser que el novio no va, sino solamente la novia se queda, como dicen comúnmente, vestida y alborotada, resintiendo moralmente el rechazo de la pareja, ¿no? Sin que existiera una razón de peso justificada para no contraer nupcias. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y cuando regresemos, más del matrimonio. Escuchas, Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Esto es Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Teléfono en el estudio 38-288-94. Muy bien, pues ya estamos de vuelta aquí en Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Hoy estamos platicando en torno a los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio. Y bueno, si nos da tiempo, pues tendremos la oportunidad de tocar algo del divorcio, pero pues es que esto es amplísimo, vamos a tener que hacerlos por capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿no? Varios programas. Varios programas, bueno. Entonces, miren ustedes, sobre una de las preguntas que siempre salen a la luz pública, es la del famoso contrato de matrimonio, los regímenes por los cuales podemos casarnos, sobre todo aquí en el estado de Campeche. Déjenme decirles que el artículo 189 del Código Civil de nuestro estado dice que el contrato de matrimonio puede celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes, y que si no se pactan capitulaciones matrimoniales, se entiende celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes y se regirá por lo dispuesto en lo concerniente al Código Civil del Estado de Campeche. Aquí viene una pregunta obligada que siempre nos hacen. Y bueno, yo me casé por bienes mancomunados hace años. Y bueno, al separarme de mi marido me toca la mitad. Bueno, entonces aquí la respuesta es ¿qué mancomunaron? Porque para que pueda haber bienes mancomunados, pues tienes que hacer las capitulaciones correspondientes. Es decir, debiste haber mancomunado. Si yo tengo 3 vacas y ella tiene 3 o 4 caballos, pues tenemos que ir ante un notario público y manifestar que estamos mancomunando esos bienes, y eso es lo que nos va a hacer dueños a ambos de estos bienes. Si nosotros no hicimos capitulaciones, si no mancomunamos nada, pues no existe, se entiende por separación de bienes, y a la hora de la hora cada quien va a agarrar lo suyo y cada quien por su lado, que quede entendido. Y aunque ahí diga bienes mancomunados, vuelvo a reiterar, para que sean bienes mancomunados, tienes que mancomunarlo, tienes que llevar una lista, qué es lo que vas a meter a la sociedad conyugal. Entonces, por eso lo dice claramente el código, que si no hiciste capitulaciones, bueno, pues se entenderá por bienes separados. Esto no lo decimos nosotros, lo dice así el Código Civil del Estado de Campeche. Además, fíjense ustedes que las capitulaciones matrimoniales son los pactos que los esposos celebran para contribuir o constituir la sociedad conyugal o la separación de bienes y reglamentar la administración de esta en uno y en otro caso. Entonces, para aquellos que no entendían qué eran las capitulaciones matrimoniales, acuérdense, son los pactos que los esposos celebran para constituir la sociedad conyugal o la separación de bienes. Se sobreentiende entonces que la sociedad conyugal es todo aquello que van adquiriendo la pareja durante el matrimonio. Efectivamente, a partir de. Sí. Lo otro queda separado, si segregado. no existe la capitulación. Okay. Y todo lo demás entra en el rol, entra en el juego de que todo lo que hayamos adquiriendo lo vamos a dividir
a partes iguales en el caso remoto de que haya una separación legal. Sí, entendiendo también que estas capitulaciones las puedes hacer antes del matrimonio. O durante. O durante, o sea, no necesariamente. Es que ya me casé bajo este régimen y ya no puedo hacer nada. Claro que sí lo puedes hacer. Durante el matrimonio, ambos, desde luego, estos deben de estar de común acuerdo, ¿no? Y durante el matrimonio pueden ir haciendo las capitulaciones correspondientes para que así sean dueños los esposos en el momento de hacer pacto, a partir de que hacen el pacto. Muy bien. ¿Los cónyuges pueden contratar entre sí? No, claro que no. Desde luego que no. Existe una ley que lo prevé al respecto. Entonces esto es importantísimo porque... El contrato de compraventa no puede celebrarse entre los cónyuges cuando el matrimonio está sujeto al régimen de la sociedad conyugal. Sobre todo, efectivamente. Entonces, fíjate que la sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan y en lo que no estuviera expresamente estipulado por la disposición relativa al contrato de sociedad. Es decir, que esa sociedad requiere de un contrato formalísimo, ¿eh? Es un contrato formalísimo con todos los pasos que tienes que dar para cualquier contrato. Debe de quedar estipulado en una escritura pública, las capitulaciones. Sí, efectivamente. Para que tengan efecto en contra de terceros. Mira, la sociedad conyugal queda instituida al celebrarse las capitulaciones matrimoniales que le establezcan. Pueden comprender no solo los bienes de que sean dueños los esposos al formarla, sino también los futuros que vayan adquiriendo los consortes. La sociedad conyugal puede ser absoluta o parcial. Respecto de los bienes no comprendidos en ellas, se observará lo dispuesto a lo que diga el Código Civil. Nosotros nos regimos siempre por el Código Civil. Ahí sí no nos podemos salir. No podemos decir otra cosa porque pues aquí sí somos cuadraditos en esto. De hecho, en ese mismo sentido, como estamos hablando de las capitulaciones, también la misma ley nos manifiesta cuáles son las capitulaciones que deberá contener dicha contratación de sociedad conyugal. Y nos dice primeramente que es la lista detallada de los bienes inmuebles que cada consorte o contrayente lleve a la sociedad con expresión de su valor y de los gravámenes que reporten, es decir, las obligaciones que tienen. No es que todo lo que yo tengo ahora te pertenece a ti, porque es algo y va a sonar chusco, ¿no? Es algo que mucha gente novelescamente cree, como lo pasan en la tele, en las novelas, de que me voy a casar con ese hombre, al fin que todo lo que tiene ya es mío, ya va a ser para mí la mitad de lo que tiene. No, no es cierto. Aquí tenemos que las capitulaciones son una expresión en la cual se señala qué es lo que yo voy a adherir a esa sociedad, no exactamente todo mi patrimonio. También nos habla de la lista especificada de los bienes muebles que cada consorte introduzca a la sociedad, una nota de las deudas que tenga cada uno de los esposos al celebrar el matrimonio, con expresión de si la sociedad ha de responder por ellas o cada quien va a hacerlo por su propia cuenta. La declaración expresa de si la sociedad conyugal ha de comprender todos los bienes de cada consorte o solo parte de ellos, precisando en este último caso cuáles son los bienes que hayan de entrar en la sociedad. Una declaración explícita de si la sociedad conyugal ha de comprender los bienes de todos los consortes o solamente sus productos. En uno y en otro caso se determinará con toda claridad la parte en que los bienes o sus productos corresponda a cada cónyuge. Si se fijan bien, viene muy específica la ley en ese sentido de lo que manifiesta, ¿verdad? También la sociedad conyugal puede terminar durante el matrimonio, a petición de alguna de las partes. O sea, sí, efectivamente, no necesariamente tenemos que llegar al divorcio, sino a petición o de ambos o de una de las partes se puede dar por terminadas las capitulaciones. Bajo los siguientes argumentos o motivos: si el socio administrador, por su notoria negligencia o torpe administración, amenaza con la ruina de su cosocio o a disminuir considerablemente los bienes comunes, o cuando el socio administrador hace cesión de los bienes a sus acreedores o es declarado en quiebra. O sea, estás arruinando el patrimonio común y antes de que tú lo agotes, pues prefiero dar por terminada la sociedad conyugal, porque no solamente vas a perder tú, sino también voy a perder yo. Sí, puede quizá justificarse cuando estás poniendo en riesgo el
patrimonio familiar, pero en algo de utilidad que puede ser que en determinado momento cause una utilidad para ambos, ¿no? Pero cuando te dedicas al juego, a la embriaguez, a dilapidar todo lo que tienes, lo que tienen ambos, porque es de ambos, bueno, entonces sí, con justa razón, considero que puede el co-socio o consorte puede solicitar la disolución de estas capitulaciones, por lo que entonces se entiende que sí se pueden dar por terminadas con anticipación. Y bueno, en esto de las capitulaciones, también pues el mismo código lo dice, que son nulas las capitulaciones en cuya virtud uno de los consortes haya de percibir todas las utilidades, así como la que establezcan que alguno de ellos sea responsable por la pérdida y deudas comunes en una parte que exceda a la que proporcionalmente corresponda a su capital o utilidades. Es decir, no me voy a gastar más de lo que tengo, porque entonces estoy poniendo el riesgo de ambos, ¿no? El patrimonio de ambos. Vamos a hacer otra pequeña pausa. Acuérdate que ahora estamos en segmentos, y cuando regresemos, más de las obligaciones y derechos del matrimonio. Escuchas, Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Esto es Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Teléfono en el estudio 38-288-94. Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí en Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Y bueno, pues hoy estamos hablando de los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio. Este es un tema así como para que un día invitemos a Chely y nos platique acerca de las experiencias que ha tenido en su famosísimo y gustado programa El Espacio de Eva. Mandamos un saludote y un abrazote para nuestra queridísima amiga Chely por su excelentísimo programa. Bueno, pues seguimos adelante aquí en Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. ¿Qué clase de impedimentos también la ley señala para poder contraer matrimonio? Nos encontramos, por ejemplo, lo que ya dijimos, la falta de edad, o, en todo caso, la dispensa o autorización para contraer nupcias tratándose de menores. Sí, bueno, sí. Okay. Acuérdate que también en cuestión de parentesco hay un grado que lo regula. Efectivamente. Porque hay actos que tienen nulidad absoluta y otros que tienen nulidad relativa. Me refiero que en la nulidad relativa, bueno, pues le puedes enmendar y puedes pues enderezar el rumbo, pero cuando hay nulidad absoluta, ahí sí no se puede. Por ejemplo, un matrimonio entre hermanos, pues está afectadísimo de nulidad absoluta. No se puede el matrimonio entre padres e hijos, o adoptantes y adoptados, porque eso sí tienen una nulidad totalmente absoluta. El padecer una enfermedad contagiosa, grave, incurable, sí, puede ser también un impedimento. Efectivamente. ¿Qué otro impedimento hay? Pues primero que, bueno, hablábamos de la edad, ¿no? Que es importantísimo, es lo primero. La embriaguez habitual, por supuesto. Estás hablando de ebrios consuetudinarios. Las personas que hacen algún uso de alguna droga, por ejemplo, que son enfermos. Aquel que por intimidación, fuerza o miedo también es consecuencia de una nulidad, o mejor dicho, un impedimento para contraer matrimonio. La persona que es raptada, por ejemplo, mientras siga en poder de la persona que la raptó, pues concibe que está viciado su consentimiento, ¿no? Es un matrimonio nulo o ilícito. Y bueno, pues vamos a mencionarlo cuando son causas de nulidad de un matrimonio. Por ejemplo, lo que comentábamos tras micrófono, tras bambalinas, que el error acerca de la persona con quien se contrae, cuando entendiendo un cónyuge celebra matrimonio con persona determinada, la contrae con otra. Como decía Daniel, efectivamente es novelesco, ¿no? Peliculesco, pero se puede dar, de que contraigas matrimonio con la persona
equivocada y sobre todo con el nombre equivocado y sabiendo cómo se las gastan, sobre todo en algunas secretarias por ahí, y ahorita que son de formato, de repente leas tu acta de matrimonio y resulta que estás casado con otra persona que no era con quien tú tenías que casarte, y esto pues trae una completa nulidad. No, y ahorita que estás hablando de lo mismo, que estamos hablando novelesco, me tocó ver en una escena de una película mexicana de la década del cine de oro, donde a una persona la casaron por vía de poder. El tío le otorgaron un poder para ¿cómo se llama? Para que se casara el sobrino con la muchacha que amaba. La cosa chusca era que el sobrino pensó que el tío se estaba casando con la mujer que él amaba, y él lo que hacía era ahorrarle el trabajo y se casaban por vía de poder notariado. Estaba muy interesante la figura. Sí, efectivamente, situaciones como esas se pueden dar. Confusiones, para ser un poquito más explícito, que en lugar de casarse con Roberto Antonio, la persona se case con Luis Antonio, que al final de cuentas pues no es la misma persona, ya sea de nombre o ya sea físicamente, ¿no? Pueden haber confusiones. Hay inclusive gemelos idénticos que se sabe que a veces suplanta uno la identidad de otro, y en consecuencia, por un error de esa naturaleza, puedes casarte con quien realmente no deseabas hacerlo. Físicamente son casi la misma persona, pero tienen identidades totalmente diversas, ¿no? Pudiera ser el caso, también tipo telenovela. O también pudiera ser causa de nulidad cualquiera de las que mencionamos con anterioridad. Sí, estábamos hablando del parentesco consanguíneo. Yo les recuerdo que en el estado de Campeche y en todo México, pues se reconoce, nuestra legislación reconoce 3 tipos de parentesco. El parentesco por consanguinidad, que ya dijimos que es un impedimento en línea recta o colateral para contraer matrimonio, pero también existe el parentesco por afinidad. El parentesco por afinidad es el que se da en el momento que contraes matrimonio con los familiares de tu cónyuge, es decir, la suegra, el suegro, el cuñado, el yerno, la nuera, etcétera. Entonces también esto es un impedimento, es una causa de impedimento para contraer matrimonio. Y además también atentar contra la vida de una persona cuando estés casada. Por ejemplo, María está casada con Antonio y pues yo me quiero quedar con María y atento contra la vida de Antonio para quedarme con María. Entonces esto sería una causa de impedimento para el casamiento. Y como tú comentabas también acerca de alguno de los impedimentos para tener capacidad de ejercicio, pues dentro de ellos también se entiende y se encuentra el idiotismo y la imbecilidad. Fíjate que son términos que nosotros les hemos dado cierta connotación que no es la verdadera, pero en términos médicos, términos clínicos y psicológicos, pues, así se diagnostica. Así se diagnostica. No estamos inventando nosotros. Exactamente así lo maneja el código como un impedimento. El idiotismo, o sea que un idiota y un imbécil no se pueden casar. Están totalmente prohibidos. También el matrimonio subsistente con persona distinta a aquella con quien se pretende casar. Esto, aquí, lo que hablábamos, por poder ha sucedido mucho esto. Sí. Esto es lo que trae el no tener físicamente a la persona con quien te estás casando y no sabes con quién es, sobre todo ahorita esos que se conocen por internet. Que es recurrente esta situación. Sí. Imagínate que te cases por internet te ponen una foto de una beldad y resulta que no era beldad. No era tan beldad. No era la beldad, era su beldad. Ahora, hay un tipo de matrimonio que está causando un poquito de ruido, que también fuera de micrófonos hacíamos el comentario, lo que le llaman sociedad de convivencia, si mal no estoy en el nombre, que es una forma de legalizar una cercanía permanente entre 2 personas del mismo sexo, ¿no? Esto en el Instituto Federal
ya es una realidad, y en algunos estados ya se empieza precisamente a hablar de ello. En nuestra entidad federativa, pues hasta donde yo tengo entendido por los medios de comunicación, ya hubo uno de estos, y sin embargo creo un intento que hay por ahí alguien que no está conforme, pero al final de cuentas en el Distrito Federal esto ya es normal, ¿no? Ya nadie se espanta, hay reglamentación establecida ex profeso para estas reglas de convivencia, y por ahí quedaba algo pendiente, pero que hasta donde tengo entendido también ya lo solucionaron, que era sobre los hijos, ¿no? Sobre la adopción de los hijos. Bueno, aquí hay algo interesante sobre lo que es la sociedad de convivencia. Aquí en el estado de Campeche no podríamos considerarle como tal una figura matrimonial, porque si bien es cierto que ya la figura existe, no la regula el registro civil como la regulan en el Distrito Federal. Aquí la solicitud y todo el trámite de sociedad de convivencia lo maneja el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el estado. Por lo tanto, sí perdió la esencia en el estado de ser realmente un vínculo matrimonial, y más bien parece una sociedad mercantil. Fíjate nada más, se sale totalmente de los contextos. Totalmente de los contextos. Y entonces, por lo tanto, aquí no está reglamentado. Por lo tanto, si no está reglamentado, no existe. No existe. Así es. Y bueno, sí es cierto, en el Distrito Federal está, así tal y como lo estaba mencionando Manuel, pues a mí me parece adecuado. Lo que no me parece adecuado, y que quede aclarado y que quede asentadito, que no tengo nada en contra de la disposición que quiera dar cada quien de su persona, ¿no? Pero que quede entendido que se me hace y le queda muy grande el concepto de matrimonio entre mismo sexo. Yo siento que ellos pueden unirse, o ellas, quien sea, de la forma que quiera. El único problema es el concepto, porque acuérdate que matrimonio proviene de las raíces latinas y griegas de matrix, donde es la única posibilidad que tiene la mujer legalmente de procrear legalmente. Entonces, yo creo que no es el término adecuado matrimonios entre el mismo sexo. Yo siento que sí, adelante, ¿no? Pero que le pongan otro nombre. Eso está muy bien, eso de sociedad de convivencia, y mira que no afectas a nadie. De por sí el concepto no afecta a nadie tampoco, pero no es lo correcto. No es lo correcto porque, pues si es una cuestión legal, pues como tal se debe ventilar, ¿no? Entonces yo siento que lo adecuado era eso, una sociedad de convivencia. Es correcto, para complementar lo de la terminología. Efectivamente deviene de la palabra matrix, que significa madre, matriz, dadora de vida, y también de un segundo componente que es manium, que significa cuidado, deber. Recordemos que el manus, que era el sometimiento del pater familias sobre el resto de los integrantes de la misma, pues al unirse y formar una sola, ese era el concepto, ¿no? Por eso decimos que el matrimonio, en este caso, pues es prácticamente la célula que va a formar una familia. De ahí viene ese concepto, y efectivamente, si esto es dador de vida, y en la actualidad se utilizase esa figura de manera, aunque fuera ejemplificativa, pues valdría la pena decir de convivencia, y no precisamente hablar de un matrimonium o de matrimonio, pues. Aunque fíjate que por lo menos en el DF sí les daban muchos efectos, sobre todo en la cuestión sucesoria. Se les reconocía a derechos a la persona como cónyuge superstitem para efecto de la sucesión hereditaria de los bienes de aquel que llamaremos ahora de cuyos, o el difunto, que no es cónyuge, pero es con quien compartió su vida en convivencia, y le creaban esa figura. Más sin embargo, pues ellos lucharon para que le llamaran matrimonio, querían que se llamara como tal, y pues se los concedieron. Sí, yo siento que aquí pues debe de ser una cosa correcta y de acuerdo a la terminología.
definitivamente, pero si ya está hecho, pues yo no creo que den marcha atrás y le cambien el nombre, aunque todo puede suceder, ¿no? Estamos en México y caray. Pues, no, y hemos dicho hasta el cansancio que la ley es perfectible, ¿no? Le buscaron un nombre en este momento que, bueno, tal vez para algunos no fuera exactamente el adecuado, pero para eso está la ley, para eso están los legisladores, para indagar, investigar y buscar lo más adecuado, lo técnicamente posible en el aspecto legal y darle esa terminología. Sí, vamos a ir a otra pequeña pausa, una pequeña pausa, y cuando regresemos vamos a las conclusiones de los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio. Escuchas, Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Esto es Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Teléfono en el estudio 38-288-94. Pues ya estamos de regreso aquí en Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Recuerden que estamos transmitiendo desde Radio Universidad Delfín en el 88.9 FM de su radio. Y bueno, pues estamos aquí en el vetusto, pero interesantísimo y además histórico Liceo Carmelita. Pues seguimos en Hablemos Claro, Hablemos de Derecho, y agradecemos a Jorge Alberto Canepa las facilidades que nos da allá en controles técnicos. Gracias. Y bueno, pues estamos hablando de los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio. Y ya vimos que pues nacen muchos derechos, pero también muchas obligaciones, y que las obligaciones para ambos cónyuges. Aquí no hay preferencia, porque el mismo artículo 4 constitucional dice que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Y bueno, resultó por ahí una pregunta cuando dije que un idiota y un imbécil no se pueden casar, así por términos del Código Civil, pero no me estaba refiriendo que no se pueden casar entre ellos, sino los que tienen esta dificultad. Sin embargo, por ahí en un mensajito nos llegó que la mayoría de nosotros nos casamos precisamente por idiotas o por imbéciles, y que ese es el problema, ¿no?, de tanto divorcio. Que ¿no? se puede declarar nulo o inexistente. Porque, oye, pero tendría que declararse él idiota o imbécil, ¿no? De oficio para que lo puedan divorciar. Y bueno, pues seguimos con estas... No, y otro amigo estimado me mandó a preguntar si se comparten también las deudas, porque si es así, dice que le debe mucho y con intereses. ¿Verdad? Sí. Nada más que a él lo van a demandar por, ¿cómo se llama?, trabajo laboral de ama de casa. Y le va a salir debiendo, ¿no? Por trabajo doméstico. Y me consta que sí, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Y le va a salir debiendo él, entonces, ahora con intereses, indemnización constitucional más salarios caídos. No, él es el que hace los quehaceres en la casa. Ah, sí, entonces ahí le van a pagar, entonces. Sí, por supuesto. Perfecto. Y bueno, pues ya estamos llegando a la culminación de este programa, pero sin embargo, recuerden ustedes que el teléfono en el estudio, el 38-288-94, a la orden de todos ustedes. Y desde luego, pues los celulares respectivos, como es el caso del 938-40-599-66, y el número que no tiene a disposición ahorita. Bueno, perfecto, pero sí tenemos el 938-45-99-66. Que está fuera de servicio, me dice. Está fuera de servicio, ok. ¿Cómo es eso, no? Puro amigo pobre, porque le hablo y dice el saldo de su amigo se ha agotado, ¿no? Sí, pero el del otro. Yo quiero saber de mí, no de mi amigo. Y bueno, entonces... Bueno, y la pregunta del millón, aunque esto quedaría pendiente, ¿hay alguna forma de disolver el matrimonio? Ya hablamos del matrimonio, digo, de manera muy escueta, por supuesto, cuáles son las edades requeridas, que se consideran esponsales, que se consideran capitulaciones matrimoniales, la sociedad conyugal, la separación de bien. En fin, dimos un pequeño bosquejo. No nos alcanzó el tiempo, pero lanzó la pregunta, ¿se puede disolver el matrimonio? Sí se puede. Definitivamente existen en nuestro código
Dos razones. Dos razones muy importantes. La primera sería por la declaración de ausencia legalmente hecha o la de presunción de muerte en los casos de excepción en que no se necesita para que se haga esta que preceda a la declaración de ausencia. Es decir, pues si se murió, pues ni modo, lo enterramos. Claro, después de determinado tiempo se declara la persona legalmente desaparecida, ¿no? Uh-huh. Y en consecuencia, pues dice, hasta, volvemos a lo mismo, hasta en las telenovelas, ¿no? Lo que separa el hombre, pues, lo que una, a Dios no lo separa el hombre. Pero por otro lado te dicen hasta que la muerte nos separe. Bueno, si la muerte precisamente es la separación del vínculo, porque ya no puedo estar casada con un difunto, pues esa es la declaración de ausencia, ¿no? Es que necio es decir no, cuando el gran arquitecto del universo ha dicho sí, basta, ¿no? Así es, entonces cuando él dijo sí, aunque tú digas no, pues es pues necio sí decirlo. Y bueno, la otra es la más conocida. La más conocida, la más recurrente, ¿no? La que todo mundo tenemos a flor de labio cuando hablamos del tema. Pues el divorcio. Por supuesto. Necesariamente el divorcio, el cual pues vamos a tener que agotar en un programa posterior a este, porque es también muy extenso a lo que estuvimos viendo ahorita del matrimonio. Ya hablamos de esa parte romántica de cómo de casarte. Ahora vamos a hablar de la parte difícil, que es disolver ese vínculo matrimonial y por qué sucede en muchas ocasiones. Y de las clases de divorcio que hay, que son variadas, así como de las causales de divorcio, que también son 20, ¿no? Sí, es importantísimo, 21. Es importantísimo, pues aquí, explicar esto. Ok, ya me casé. ¿Puedo divorciarme? ¿Puedo disolver el matrimonio? Sí, ya sabemos que por la muerte, que por esto, por el otro y por divorcio. Pero ¿me puedo divorciar así nada más porque yo quiera? Esa es una de las preguntas que quedan pendientes para el próximo segmento, que en este caso sería el próximo lunes, porque pues no se trata de que yo me caso ahorita y mañana me quiero divorciar porque yo quiero. Entonces, esa es una de las preguntas y de las respuestas que vamos a dar en nuestro siguiente programa. ¿Por qué? Porque existen, yo les llamo, como en una ocasión tuve la plática con Chely, que yo le llamo, en vez de causales, yo les llamo pretextos para divorciarnos. Entonces tienes que tener un pretexto, tienes que tener una causal. No es porque digas, pues yo ya me quiero divorciar, ya me aburrí y ahora me divorcio. Pues oiga usted. No, pero inclusive sí sucede, ¿eh? Ya llegado el programa también les contaré una anécdota que tengo al respecto de una experiencia laboral sobre... yo pensé que personal. Sobre, no, todavía no, creo que todavía no. Sobre una circunstancia de esas, de unas personas que se casaron y a los 2 meses ya se estaban divorciando y ellos obviamente buscaban el modo, bueno, pues sí existe, pero tienes que cumplir una serie de requisitos, no nada más es... como dicen en mi rancho, no nada más es enchilame otra gordita, sino es bueno, tiene que haberlo, y para cualquier tipo o modalidad de adquirir esa disolución por vía del divorcio, pues se deben de cumplir ciertas formalidades. Hay personas que efectivamente por cubrir un requisito se casan y luego tratan de buscar la forma de disolverlo, ¿no? Que sí, es factible, con determinadas circunstancias sí es factible disolverlo. A través de, no quiero adelantarme cuántas clases de divorcios hay, pero de una de ellas es posible que sí lo logren. Cuando no hay hijos, por ejemplo, claro, cuando no hay bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y es una modalidad que se está empleando últimamente y muy recurrente por la rapidez que implica esa disolución matrimonial, ¿eh? Pero como situación no anecdotaria, porque no es de esa connotación llamarlo, sino por una referencia de una lectura que hace algún tiempo hice. En Chihuahua, por ejemplo, las personas que están en unión libre, leía, Chihuahua o Coahuila, no me acuerdo, había un proyecto de ley, el que decía que cuando 2 personas querían estar en esa tesitura, lo único que tenían que hacer era dirigirse ante el oficial de registro civil e inscribirse. Y el oficial de registro civil les daba como su anuencia para que vivieran en unión libre, pero con una situación prácticamente en advertencia, de que si tenían hijos,
se consideraban en automático casados. Pero al igual se consideraban casados y después de 2 o 3 años, no recuerdo el tiempo exacto, no volvían ante el mismo oficial a decir que no deseaban contraer nupcias. Había gente que en el supuesto que yo leía, que se le podría pasar las fechas y considerarse casado en automático aún en contra de su voluntad. Pero como habían suscrito o convenido de antemano mediante un documento, pues entonces estaban aceptando las reglas del juego. Una de ellas era no tener hijos, y la segunda, que si pasado 2 años no regresaban a decir que siempre no, se consideraban también en automático casados. Entonces sería interesante leer cómo quedaría en ese estado el concubinato, porque recordemos que el concubinato es la segunda figura más importante dentro de la familia después del matrimonio, y que bueno, ser concubino no es el término o la terminología que coloquialmente le hemos dado, ¿no? Es parecido, pero no es lo mismo. No, la temporalidad tiene que ver. Así es. Entonces ahí verdaderamente que sería interesante ver cómo queda el concubinato. Bueno, pues todo lo que empieza termina, y pues ya nos vamos. Ya llegamos a la culminación de un programa más de Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Gracias por haber estado con nosotros, como siempre sus amigos Manuel Rivero Gil, Daniel González. Y queda pendiente para la próxima el divorcio. Su amigo y servidor Francisco Javier Tejero Bolón, las más cordiales gracias. Radio Delfín presentó Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Gracias por habernos escuchado. Esto fue Hablemos Claro, Hablemos de Derecho. Lo esperamos en nuestro próximo programa.